Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Yo soy Carolina Cirielo, licenciada en Psicología e integrante de Psicólogos en Red. Mientras vamos esperando un poquito a que terminen de ingresar las demás personas, vamos a realizar la presentación de la charla de hoy, la cual está enmarcada en nuestro ciclo de conferencias anuales que tiene como eje transversal las nuevas masculinidades. La charla del día de hoy es la tercera que brindamos y se llama Adolecer, acompañando la construcción de identidades. En ella, las personas que la van a dar van a estar profundizando en el proceso adolescente, ¿sí? La charla va a estar dada por 3 colegas de nuestra red, que son Eugenia Dinar, Daniela Riaño y María Couchinho. Si llegamos a tener algún problema técnico, vamos a estar publicando en nuestro Instagram el nuevo enlace, el nuevo link de la charla, ¿sí? Yo en breve les voy a pasar por el chat del Zoom el enlace de nuestro Instagram y también se los voy a escribir, así cualquier cosa pueden acceder por esa vía. Bien. Bueno, Daniela Riaño es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es psicoanalista y fue practicante y cursista en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. A su vez, también fue cursista en el Hospital Posadas y Hospital Álvarez. Tiene formación de posgrado en clínica psicoanalítica con niños, adolescentes y adultos, en psicoanálisis con perspectiva de género, en consumos problemáticos y en medicina ayurveda. Se dedica a la atención clínica de pacientes adultos y adolescentes desde una orientación psicoanalítica con perspectiva de género y a la dirección de proyecto, coordinación y supervisión de psicólogos en red. Eugenia Dinar es psicoanalista, licenciada en psicología y profesora de psicología de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado en psicopatología infanto-juvenil. Forma parte del Hospital Ramos Mejía y el Hospital Ameguino en el equipo interdisciplinario de género, en la atención de pacientes y acompañamiento a padres y familiares. Se dedica a la atención de adolescentes y adultos desde una orientación psicoanalítica con perspectiva de género y forma parte de la red desde el comienzo del 2019. Maya Chaucinho es licenciada en Psicología y profesora de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Realizó el curso de acompañamiento terapéutica y correspondiente práctica en el Hospital Borda. Se dedica a la atención de adolescentes y adultos con un enfoque psicoanalítico con perspectiva de género y también trabaja como docente en la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires y forma parte de la red desde abril del 2021. Bueno, de esta manera dejamos presentadas a las 3 personas que van a dar la charla, así que les pasamos la palabra a ellas para que puedan hacer la disertación y las escuchamos, chicas. Bueno, hola, buenas tardes, yo soy Daniela Riaño. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación. Después de la presentación vamos a tener un espacio para el intercambio, para las preguntas que tengan y para poder pensar un poco entre todos, que la verdad es que es la idea. Yo ahora voy a compartirles mi pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. 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 Bueno, hoy nos vamos a adentrar un poco, como decía Caro, en el proceso adolescente, que nos parece fascinante todo lo que sucede en este periodo de la vida. Así que bueno, vamos a comenzar. Esta es un poco la agenda de todo lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, lo primero es que fundamentalmente la adolescencia es un camino hacia la madurez. Como seres humanos, nacemos en un estado de absoluta indefensión y para sobrevivir necesitamos de que haya otros que nos sostengan. Bueno, en principio que nos amen, que nos cuiden, nos alimenten, nos abriguen y que después, en otros momentos de la vida, puedan permitirnos transitar el camino que necesitamos transitar para conseguir nuestra propia autonomía. Es un camino largo porque, bueno, nacemos absolutamente indefensos y es un proceso que nos lleva muchos años, en el que vamos pasando de la infancia a la niñez, a la adolescencia y a la juventud y, bueno, finalmente a la madurez. Este es un proceso que tiene etapas, más allá de la edad de inicio y finalización,
La adolescencia sobre todo es un tiempo lógico, donde hay etapas que se suceden, no tanto una cuestión cronológica, si bien acá vamos a mencionar algunas edades. Lo que hay detrás, digamos, de la división en etapas son lógicas de maduración. Estas etapas son la pubertad. El proceso de la adolescencia comienza en la pubertad, entre los 11 y los 12 años. Es un inicio que está marcado por los cambios a nivel hormonal, que activan otros tipos de cambios que un poquito más adelante vamos a ver. La segunda parte es la adolescencia temprana, que más o menos podemos ubicarla entre los 12 y los 15 años. En este tiempo emerge una particular turbulencia emocional. En la adolescencia media, entre los 15 y los 18, es una etapa en la que veremos consolidarse el pensamiento abstracto. Se va abandonando de manera progresiva la polaridad del pensamiento concreto, donde el adolescente percibe, digamos, el mundo como bueno, malo, correcto, incorrecto, blanco, negro. Este es un proceso que ya se había iniciado en la etapa anterior, pero que en la adolescencia media vemos que se va consolidando. Después la adolescencia tardía, que es entre los 18 y los 21 años, donde se produce una consolidación del aparato psíquico. Y la juventud temprana, que está comprendida entre los 22 y los 25 años aproximadamente. En este tiempo culmina definitivamente el proceso de separación e individuación que había iniciado en la infancia, concretizando en la separación del hogar parental. O sea, esto lo podemos ver cuando el adolescente se va a vivir solo, con amigos o forma una pareja. Si bien el inicio del proceso adolescente en la pubertad es bien claro, como decía, va al pulso de los cambios hormonales, el final es bastante más incierto porque está muy influenciado por el contexto cultural. Se suele pensar al adolescente como la mitad niño, mitad adulto, como si no fuera, digamos, un periodo específico. En realidad es un periodo específico del desarrollo del ser humano. El adolescente no es ni una repetición del pasado, ni una estación intermedia, sino que va usando selectivamente como puede su experiencia para resolver problemas nuevos. Es en la adolescencia donde se empieza a afirmar con un nombre propio, donde se busca activamente a través de un movilizante y complejo proceso construir una identidad propia. Es un espacio de plena historización y potencia, en donde se resignifican los eventos de la vida a la luz de un nuevo y más complejo modo de ver el mundo. Es una etapa de proyectos, anhelos, elecciones y sobre todo es una etapa de transformación, de salida al mundo. Nosotros en el Instagram, bueno, un poco nos gusta jugar con las preguntas y ver qué es lo que la gente piensa, ¿no? Qué es lo que ustedes piensan. Y bueno, les pedimos que definieran su adolescencia en 3 palabras, y acá les compartimos algunas de las respuestas. Es interesante ver cómo cada uno cuenta según su propia experiencia, ¿no? Si bien es un proceso que, como decíamos, empieza a partir de lo hormonal y de lo biológico, en las culturas se va dando de una manera distinta, ¿no? Según el contexto en el que estamos y un poco la experiencia familiar y los eventos que nos van tocando, pueden darse distintos tipos de experiencias, ¿no? En la adolescencia. Bueno, un montón de cambios ocurren en este tiempo. Hay cambios físicos, psicológicos, relacionales, sociales. Bueno, los cambios físicos inician en la pubertad, son los que van a dar al cuerpo el aspecto de un cuerpo adulto a partir del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la maduración genital que habilita la fertilidad. La menarca, que es la primera menstruación, el desarrollo peniano y testicular, que dará luego la aparición de las primeras poluciones nocturnas. El desarrollo de la corteza cerebral durante la adolescencia comienza en la parte posterior del cerebro, en el lóbulo occipital y parietal, y finaliza durante la adolescencia tardía con el desarrollo del lóbulo frontal. Dentro de este lóbulo frontal se encuentra la corteza prefrontal, en la que se alojan las áreas cerebrales más relevantes involucradas en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de capacidades cognitivas que son necesarias para controlar y autorregular la propia conducta, como la planificación, la toma de decisiones, la organización, el proponerse metas.
Y esta área del cerebro también es la responsable del control de los impulsos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el adolescente, por su inmadurez, que lo caracteriza, se conduce con torpeza en el control de sus emociones y tiene un mayor nivel de impulsividad que un adulto. Se le hace difícil elegir sus objetivos y el adecuarse a las normas sociales. Por eso es muy importante que los padres y las madres se conviertan en una especie de cerebro prefrontal externo, marcándoles los límites con mucha claridad. Eso es muy importante. Pero a la vez, esta misma torpeza en el control de las emociones tiene otra cara, digamos, también les permite la profundidad, digamos, de sus emociones, les permite ser muy creativos, solidarios, altruistas. En estos tiempos las emociones están a flor de piel y a la vez son muy intensas. Los cambios a nivel psicológico son un montón y son muy profundos. Para no irnos en tecnicismo, porque la verdad que no es la idea de esta charla, lo que podemos decir es que a partir del intercambio con pares y la pertenencia a grupos, se inicia un proceso de búsqueda activa de una identidad. Se produce un deshacimiento emocional progresivo y definitivo de las figuras parentales internalizadas y comienzan a aparecer rasgos de carácter. Este es un proceso que arriba a una organización estable de la personalidad y se expresa mediante la afirmación de una identidad que implica el desarrollo de un sentido del sí mismo. La envoltura parental, esto que mencionaba antes, ¿no? O los padres y las madres funcionando como un cerebro externo prefrontal y también como una psique externa, ¿no? Porque la psique del adolescente se constituye en el vínculo con la psique de los padres y las madres. Esta envoltura parental entonces va dando, digamos, lugar progresivamente a la envoltura propia de la organización psíquica, concluyendo así el proceso de autonomía psicológica. Se van elaborando, adelante, todavía me falta acá. Se van elaborando los vínculos de características simbióticas que predominaban en la niñez. Un vínculo de características simbióticas es un vínculo en el que dos personas se relacionan de manera tal que hay como una especie de fusión y son como si fueran uno. A lo largo del desarrollo, cuando vamos atravesando la infancia, la adolescencia, ¿no? Hasta llegar a la madurez, vamos aprendiendo a vincularnos con los otros de una manera menos simbiótica, en donde el otro puede aparecer como otro y yo puedo aparecer como yo, ¿no? Un vínculo en donde podemos ser dos, que no hace falta que seamos uno, ni que seamos lo mismo, ¿no? Ni la misma cosa. Entonces en la adolescencia estas características del vínculo se van elaborando. ¿Cómo se elaboran? Bueno, buscando sustitutos, ¿no? Se empieza a probar, se empieza a salir al mundo. Estos sustitutos de los objetos primordiales, digamos, pueden ser personas o pueden ser cosas, y hay fuerte adhesión a esos otros porque los vínculos son de estas características todavía, como con características simbióticas. Entonces, acá hay que estar bastante atentos porque este tipo de vínculo puede conducir a que la adhesión adictiva al otro pueda ser a las ideas, a las personas, o a las cosas, o incluso a las sustancias. Durante la transición, la desimbiotización vincular se va a ir resolviendo en sucesivas experiencias relacionales, ¿no? Como, bueno, los amigos, otros grupos, y bueno, los encuentros y desencuentros que el encuentro con los otros implica, ¿no? Eso es un ejercicio que va enseñando a vincularse de otras formas. Durante la transición adolescente, como decía antes, los jóvenes tienen una visión polarizada del mundo. Ahí se escucha, ¿alguien tiene abierto el audio? Bueno, no. Esta visión polarizada del mundo, blanco-negro, femenino-masculino, se traduce en el modo en que se vinculan con los otros. En este sentido, las primeras selecciones de objetos son de naturaleza homónima. Se vinculan con quienes consideran iguales a ellos y tienden a afirmar la identidad de género y la conformación de las primeras experiencias grupales exogámicas, que aún tienen esas características de dependencia infantil. Los cambios sociales, estos son los relacionales, los cambios sociales, el ambiente influencia el desarrollo del carácter,
al ofrecer nutrientes sensoriales y sociales para la configuración definitiva. Las diferentes formas de integración mediante diferentes relaciones con instituciones sociales, la escuela, el club, la universidad, bueno, y otras, le permiten al adolescente adquirir una relación con su marco social, de empezar a tener una idea más abstracta del ambiente social, lo que les permite percibir la diversidad de culturas y las diferentes experiencias subjetivas frente a la realidad social. Según Erikson, la configuración de la identidad está relacionada con la sensación de mismidad, pero también con la percepción de quién es uno mismo dentro de la sociedad. Cada cultura ofrece una serie de ritos de pasaje para que el proceso de configuración de la identidad tenga lugar. Las dificultades en este proceso se expresan a través de las tendencias fanáticas y los repudios hacia otros adolescentes diferentes, ya sea por el color de piel, género, etc. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la influencia de la cultura dentro de esta etapa de adolescencia. Cuando nosotros nos referimos a cualquier periodo de la vida, no solo hablamos de categorías naturales, porque dentro de las categorías naturales solo interviene lo biológico y por lo tanto lo universal, sino más bien vamos a estar hablando de categorías sociales, donde hay un entramado cultural y social fuerte. Como ya vino explicando hasta acá Dani, en la adolescencia se suceden multiplicidades de cambio. En este sentido, nosotros planteamos pensar a la adolescencia como un proceso de transformación biopsicosocial, como ya dijo Dani, para cambios biológicos, psicológicos y sociales que se dan en esta etapa. Que todos estos cambios se van a estar configurando de una forma cultural, van a estar atravesados por la cultura. No podemos pensar a este periodo de la vida humana sin considerar como eje definidor tanto el entramado social y cultural. Existen distintos pasajes de ritos que llevan de la etapa de la adolescencia a la madurez. Nosotros queríamos hacer mención a ritos que tal vez comúnmente conocemos, pero tal vez no los asociamos de una forma tan fuerte al pasaje de la adolescencia a la madurez. Estos ritos son el ritual de la circuncisión, que por ejemplo en las culturas africanas se llevan adelante durante el mes de agosto. Todavía al día de hoy se siguen practicando, y estos son llevados a cabo por personas de las aldeas que operan a los niños de 16 años como el símbolo del pasaje a la edad adulta. Solo los niños de 16 años son los que son sometidos a estos rituales. Y el dato como importante es que durante toda esta operación los niños no pueden demostrar señales de debilidad. Es como una fuerte característica de este pasaje. También tenemos los rituales de Bar Mitzvah, que en el judaísmo considera que el individuo del sexo masculino deja de ser un niño y se convierte en hombre cuando cumple los 13 años. Esta edad no es elegida sin ninguna razón, sino que tiene referencias dentro de lo que es las escrituras de la Torá. Y es importante que el niño lleve adelante este ritual, que es considerado toda una festividad para la cultura del judaísmo, y a partir de este rito se convierte en hombre y implica que esta persona ya es una persona adulta que debe asumir las responsabilidades por sus acciones. Queríamos marcar un poco esta cuestión de la influencia de la cultura y lo social dentro de lo que es el pasaje de la adolescencia a la adultez, porque cada cultura va a considerar que el adolescente pasa a ser adulto en una edad distinta. En relación a esto de que dentro de la adolescencia nosotros reconocemos distintas edades y distintos periodos de la adolescencia, bueno, culturalmente en África, un adolescente deja de ser adolescente a los 16 para convertirse en un adulto responsable, mientras que en el judaísmo a los 13. Como distintas culturas tienen distintas acepciones de lo que implica ser un adulto. Después vamos a hacer referencia a lo que es la imagen corporal dentro del periodo de la adolescencia. Cuando hablamos de imagen corporal hacemos referencia a la representación mental que cada persona construye y percibe de su propio cuerpo.
Se refiere a la configuración global del individuo y es influenciada por múltiples elementos. Estos elementos son perceptivos, cognitivos, conductuales, emocionales y culturales. En la adolescencia comienza la preocupación por la imagen corporal, y esta imagen no es una mirada objetiva, sino que es un esquema subjetivo sobre nosotros mismos. Se construye desde los valores que nuestros padres nos transmiten en la crianza, junto a concepciones personales, que se encuentran inmersas en la cultura y que se nos transmite a través de ciertos estereotipos. La imagen corporal, al ser construida a partir de una historia psicosocial de las personas, depende tanto de nuestro autoconcepto y autoestima, y también es considerada móvil y variable a lo largo de la vida. La adolescencia es una etapa crítica, ya que en esta edad la apariencia física es uno de los temas de mayor preocupación, y está determinada tanto por estos factores internos de autopercepción y externos, por el género y por la forma de belleza que es impuesta por la sociedad. Por lo tanto, la imagen corporal es una fuerte carga vivida dentro de la adolescencia. No solo porque está atravesada por lo social, por lo cultural y por una historia familiar, sino que porque todos estos cambios que se suscitan en la adolescencia se ven reflejados de manera positiva y negativa en lo que es esta imagen. Y a su vez, si pueden ser percibidos de forma negativa, pueden presentarse alteraciones tanto psicológicas que generen una cierta distorsión de esta imagen corporal. Actualmente los adolescentes, a diferencia de generaciones anteriores, viven en un mundo mayormente mediatizado por las redes sociales, y esta cuestión de instantaneidad y velocidad en la comunicación hace que la mirada de los demás y la aceptación o el rechazo del entorno tengan una injerencia mayor. Si bien en todas las adolescencias, en las actuales y en las de generaciones pasadas, es una influencia muy importante la del entorno, el tema de la devolución de la mirada de los otros en la sociedad actual, dada esta inmediatez y masividad, tiene como un refuerzo del exterior mucho más marcado. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la sexualidad y la adolescencia. La emergencia de este cuerpo adulto va a acontecer ante el desarrollo de los genitales y de las características sexuales secundarias. Un poco, Dani había hablado de todos estos cambios corporales que se dan en la adolescencia. Estos caracteres sexuales secundarios son, por ejemplo, en la mujer, el aumento del busto, la aparición del vello tanto en mujeres como en hombres, todos caracteres secundarios, no solo, digamos, desde la genitalidad, sino desde otro aspecto. Y esta metamorfosis, además de cambios psíquicos, como mencionamos antes, traen aparejado un resurgimiento transitorio del autoerotismo, que era bien marcado en la infancia. Se da nuevamente una exploración masturbatoria del cuerpo, la consolidación de la identidad de género y el hallazgo y objeto de amor. La masturbación autoerótica resulta fundamental para que el adolescente logre la integración del cuerpo y cumple un papel esencial en el desarrollo armónico de las representaciones mentales, de sí mismo y de la sexualidad. El cuerpo presenta diferentes dimensiones expresivas, tanto reales, imaginarias como eróticas, que se van a integrar gracias a las experiencias con objetos amorosos y a través de relaciones que permiten la emergencia de profundas emociones en un contexto de auténtica intimidad. Las sensaciones corporales se van a ligar a estados emocionales y luego se enlazan a sentimientos mucho más complejos como la ternura y el amor. Ahora queríamos compartirle unos gráficos donde se hicieron unas encuestas sobre cuándo fue la primera vez que los adolescentes vieron pornografía. Ahí tenemos los resultados, el mayor número los ha visto entre los 6 y los 12 años, mientras que un 46% entre los 13 y 17 años. En relación a la sexualidad, queríamos hacer mención a este consumo de la pornografía, ya que el acceso al material adulto y pornográfico ha ido aumentando
en los últimos años, favorecido por este contenido digital de más accesible consumo. Otra de las encuestas que nos llamó la atención es cómo ven cómo se consume este tipo de pornografía, y la mayoría de los adolescentes respondió que lo consumen de forma individual, solos. El 93,9% dice que lo consume solo, mientras que el menor número, 1,3%, lo consume con pareja. Y se les consultó a los adolescentes si creen que el contenido que muestra la pornografía es considerado violento, y el mayor número ha respondido que sí. Un 72% considera la pornografía cargada de un contenido violento, un 13,9% que no, y un 14,1% que no lo sabe. Resultó interesante compartir con ustedes un poco estos resultados, porque la verdad que muchos padres y muchas madres actualmente se preguntan si es problemático que los adolescentes y las adolescentes consuman pornografía, y en este sentido, si es problemático, ya que los padres tienen una opinión, ¿se prohíbe o estaría bueno que problematicemos esta cuestión de consumo de pornografía? Lo que nosotros estuvimos hablando y poniendo un poco en perspectiva es, si en vez de pensar que el consumo de pornografía es un problema para estos padres, que algunos pueden pertenecer a generaciones anteriores que tal vez no tuvieron acceso a una educación sexual integral o a un gran consumo de tecnología, pensar que no está bueno demonizarla, sino pensar si de verdad tiene una influencia negativa sobre el desarrollo de los adolescentes, y si es posible que de alguna forma o no refuercen conductas de riesgo para ellos. Tal vez pensar si la pornografía ayuda a reproducir ciertos estereotipos de género, y de ser así, si toda la pornografía lo hace, ya que hoy en día, dentro de la deconstrucción que está viviendo nuestra sociedad, por ejemplo, existen directores y directoras de cine porno que tienen una perspectiva de género. Entonces nos pareció interesante no demonizarla, sino pensar que tal vez no es una mala opción, porque ya sabemos que todos los adolescentes en algún momento, como marcan todas las estadísticas, llegan a tener algún tipo de encuentro con material pornográfico. Bueno, un poco acompañando, ¿no?, lo que venimos pensando, repensando, ¿no?, en esta charla, es decir, bueno, vamos bien, ¿no? Entendemos que hay cambios, que estos cambios tienen que inscribirse, ¿no?, psíquicamente, y todo esto lleva un tiempo, un proceso, pero bueno, ¿qué pasa cuando los tenemos en casa, ¿no?, estos adolescentes con todos estos cambios? ¿Qué pasa con la familia cuando un chico, una chica empieza a atravesar el periodo puberal, cuando empieza a aproximarse a lo que es la adolescencia? Pensamos que, bueno, sabemos, ¿no?, que esto altera a toda la familia en sí, porque se empieza, todos estos cambios que tienen que inscribirse, no se hacen de una manera tranquila, ¿no? A veces están muy acompañados con este conflicto, que el conflicto generacional, sí que es indispensable para acceder a la madurez de a poco, progresivamente, que tiene que estar acompañado con ciertas pérdidas, ciertas pérdidas del lugar ideal de los padres, ¿no? Estos padres necesarios, donde hay mucha dependencia emocional con los chicos y las chicas con sus respectivos padres, ¿no? Y cuanto más, ¿no?, grande es esta dependencia emocional, más aún grande es este conflicto. Entonces empiezan a aparecer, ¿no?, estas disputas ideológicas que intentan romper justamente este lazo que, como veíamos con Dani, que decíamos que era muy estrecho, ¿no?, cuando empieza a aparecer algo de lo individual, cuando se empieza a preguntar por la propia identidad, por qué lugar ocupo, empiezo como a querer desprender de eso. Entonces,
ciertas cosas que antes eran aceptadas, ahora ya no lo son, porque se intenta buscar algo distinto, algo nuevo. Y esto, por supuesto, no es fácil, ¿no?, para las familias, porque este conflicto sí que empieza a aparecer, bueno, es muchas veces a través de peleas, a través, ¿no?, pero decíamos, ¿no?, que para poder acompañar un poco este proceso, la idea es primero entender de qué se trata, qué es lo que están pasando, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Veíamos un poco los cambios. Bueno, ¿qué implica inscribir en el aparato psíquico todos estos cambios? ¿Qué implica para el adolescente tener que pasar por estas etapas? Entonces, entender un poco más ayuda, ¿no?, a repensarnos como este lugar de acompañar. Por supuesto que con la adolescencia aparece también la vuelta, se dice, ¿no?, la vuelta al periodo adolescente de los propios padres, ¿no?, que por supuesto es muy distinto, ¿no?, empiezan a ver las comparaciones, esto de, bueno, pero yo no hacía tal cosa y vos ahora, ¿no? Entonces, todo este trabajo, ¿sí?, que vamos a tener que ir haciendo, ¿no?, como andamiaje, a veces puede pasar que este conflicto generacional no se dé de la mejor manera, de que pueda haber como cierta fascinación, ¿sí?, por estos ideales de la juventud, por esta idea, ¿no?, de emancipación, ¿sí?, y que se empiece como a aparejar un poco, y que entonces se niegue, ¿no?, la diferencia generacional justamente. La cual no permite que se genere la autonomía, que se genere la madurez. Es importante entender que este conflicto va a aparecer, y tiene que aparecer, y que la idea es que pueda aparecer de la mejor forma posible. Los chicos y las chicas van a intentar romper reglas, o romper lo establecido, o por lo menos cuestionarlo, ¿no? Y empieza a aparecer para poder generar justamente criterios propios, ¿no? Poder empezar a tomar lo propio, lo que está, lo cuestiono, lo pregunto, lo rompo, ¿sí?, para poder generar ideas justamente propias, ¿no? Y entonces la idea es poder pensar de qué forma acompañar a nuestros jóvenes en este proceso, ¿sí?, y que esto sea de la mejor manera posible, sin, digamos, perjudicarse demasiado, ¿no? Pensamos, ¿no?, con esta imagen que trajimos un poco para pensar la idea de qué es lo que ponemos como ejemplo, qué es lo que mostramos, ¿no? Decíamos que aparecen los conflictos y empiezan a haber estos cuestionamientos, justamente los jóvenes empiezan a cuestionar las palabras, ¿no?, las acciones, empiezan a poner un poco a prueba lo que decimos y hacemos, y que a veces repensarnos en lo que transmitimos como ejemplo, como modelos, ¿no?, ayuda a elegir qué tipo de andamiaje o qué tipo de sostén vamos a estar eligiendo para esta etapa. Entonces pensábamos a ver, Dani, si pasamos la diapo, ahí va. Pensamos la adolescencia justamente como un trabajo de duelo. Hay mucho que duelar en esta etapa, por eso aparecen también, por todo lo que estuvimos viendo, pero también aparecen muchos estados de ánimos muy cambiantes, ¿no?, donde tengo que procesar todo esto que está pasando, me enojo con muchas cosas, y empiezo a duelar aún sin poder, ¿no?, establecerlo así con estas palabras, pero hay un trabajo de duelo de los padres de la infancia, estos padres ideales que antes los eran todo, ahora empiezan a ser cuestionados, empiezan a ser, ¿no?, puestos a prueba, por así decirlo, y también un duelo de la posición misma como niños, como niñas, implica una pérdida, ¿sí?, implican ciertas pérdidas, y es un duelo para poder justamente asumir el propio deseo, asumir el deseo, como decíamos, ¿no?, escribir con nuestra propia, firmar con nuestro propio puño, ¿no?, implica asumir que tengo un deseo propio y que tengo que buscarlo. Entonces, en este trabajo de duelo, pensamos que cuáles son las mejores maneras de poder acompañar en esta etapa, ¿no? Entonces decíamos, la mejor manera de acompañar, podríamos pensarlo, ¿sí?,
como creando oportunidades para que esto pueda pasar de la mejor manera posible, ¿sí? Quizás entender, interiorizarse, por qué es lo importante o qué es lo que apasiona en esta etapa, no menospreciar o no minimizar, ¿no?, los conflictos que puedan ir apareciendo, las preocupaciones que puedan llegar a aparecer en este tiempo, poder entender, ¿no?, que parte de este proceso va a ser, ¿sí?, asumir el propio deseo, y que esto se va a ir pasando, ¿no?, estos padres ideales, esta figura, bueno, va a haber una búsqueda de nuevos ideales que van a tener que ver, por supuesto, con el grupo de pares. ¿Cómo se puede acompañar? Decíamos, ¿no? Estar sin demandar. Esto es un poco difícil porque a veces los adolescentes justamente no demandan, ¿no? Esta idea de no te necesito, pero es cuando más nos necesitan, ¿sí? Por eso es importante poder estar, ¿sí?, aún ante la negativa, ¿no? Dejar, como siempre digo, dejar la puerta abierta, ¿sí? No dejar de proponer, no dejar de estar, no dejar de interiorizarse, ¿sí? Aunque no sea bien recibido, aunque no sea del todo, ¿no?, acompañado, pero bueno. Entonces, conocer las etapas propias, esto es lo fundamental, ¿no? Porque si yo no entiendo qué es lo que está pasando, no puedo direccionar, no puedo ayudar de la mejor manera. A nadie se le ocurriría, nadie pensaría, ¿no?, decirle a un chiquito que vaya a comprar solo, un nene, ¿no?, chiquito, porque hay algo de la imagen, ¿sí?, del niño pequeño, donde nos ayuda a decir, bueno, esto no puede, esto sí. Con los adolescentes, a veces, ¿no?, al verlos tan grandes para muchas cosas, nos da la idea de que, bueno, son grandes para todo, ¿no? Entonces, es importante poder ver qué es lo que está pasando, ¿no?, entender un poco más, y no demandar algo que no puede responder, ¿sí?, que no puede hacer porque simplemente está en el proceso de crecimiento, ¿sí?, y no va a poder realizar algo por sí mismo que nosotros les estamos pidiendo, ¿no? Entonces, crear oportunidades, ¿sí?, para que puedan aprender sin sentirse cuestionados, sin sentirse cuestionadas, ¿no? Y viendo, bueno, qué es lo que les gusta, qué les apasiona, dónde les importancia. Y como decíamos, entonces, todo esto que antes estaba depositado en los padres, ahora empieza a aparecer el grupo de pares como relevancia fundamental, ¿sí? No porque antes en la niñez no lo fueran, ¿no? Pero en la adolescencia ocupa un lugar trascendental porque es el momento donde vamos justamente a pertenecer, ¿sí?, a un espacio, intercambiar con este grupo, poder tener esta contención, ¿no?, este interés en común, que por supuesto esto puede ser con mucha frustración, ¿no?, con mucha dificultad a veces, porque el adolescente va a buscar entonces en el grupo de pares cierta representación de lo que yo quiero, de quién soy. Va a intentar justamente en el otro, cual espejo, encontrar algo de lo propio. Por eso es importante pensar en grupo de pares, en relaciones, ¿no? Pero hablando justamente de pares porque están en el mismo proceso de búsqueda, ¿sí? Esto no se puede dar con un adulto ¿no? Serán nuevos, por ejemplo, los profesores pueden ocupar lugares muy importantes para identificación, para pensar en proyectos futuros, pero justamente son los pares que están transitando por lo mismo, ¿sí?, que son importantes para poder ir construyendo esta pregunta por la identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Quién estoy siendo? ¿Quién quiero ser? ¿Sí? Y me permite ubicar, ¿sí?, esta diferenciación propia, ¿no?, de nosotros y ellos, ¿no? Descubrir el otro a nivel social, a un otro social, empieza a construirse esta idea del otro social. Y entonces ver lo propio y ajeno y en la diferenciación. Esto aparece mucho cuando pensamos en cualquier, ¿no?, grupo, por ejemplo, no sé, los Floggers en su momento, ¿sí?, ahora cualquier otro, ¿no?, que me he visto así, que me he visto así. Por eso es importantísimo entender como adultos esto que están transitando, para justamente capaz no cuestionarlo tanto, ¿no?
y poder entender que esto es parte del sentirse representado, sentirse acompañado, sentirse, ¿sí?, pertenecer a un lugar. Acá fuimos, como decíamos al principio, como hacemos siempre, para ver un poco cómo fue transitado, ¿no? Y bueno, aparecen muchas respuestas de cómo fueron, ¿no? Y qué implicaba pertenecer, o qué había que hacer para pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces aparece un poco, bueno, ser como ellos, ocultar mi religión, seguirlos. Bueno, esto es importante en el sentido de cómo acompañamos, un poco como decía Maya recién. No es cuestión de demonizar ninguna práctica ni ningún grupo, ¿no? Si nosotros como adultos vemos que ciertos grupos no respetan, ¿no?, la autonomía o no conducen, ¿no?, de la mejor manera, empezar a fomentar un poco el pensamiento crítico, el poder problematizar qué es lo que estoy recibiendo del otro, qué es lo que estoy viendo, ¿no? Y poder ir generando de a poco estas herramientas, insisto con este de a poco, porque no es algo que lo podamos exigir, ¿no?, con rapidez. Bueno, vos tenés que pensar por vos mismo, bueno, vos no tenés que hacer lo que hacen todos, ¿no? Esto es algo que se va construyendo con el tiempo, que no se puede exigir y que no se puede prohibir, ¿sí?, que se tiene que ir como ayudando a este andamiaje a que ellos puedan ir generando este pensamiento crítico de, bueno, ¿qué es lo que elijo? ¿Qué es lo que eligen mis amigos, mis amigas? ¿Qué es lo que comparto? ¿Qué me diferencia? ¿Sí? Y como estamos viendo, esto es parte del proceso, ¿no?, de la búsqueda justamente de la identidad. Bueno, entender un poco esto que explicaba Euge recién, ¿no?, de la importancia para los adolescentes de pertenecer a su grupo de pares, ¿no?, de formar parte, nos permite pensar cómo se articula la experiencia individual con las visiones y los significados dominantes en un contexto social, ¿no?, en una determinada época. Como la cultura cada vez más, digamos, atraviesa la experiencia individual, si bien la atraviesa el inicio de la vida, la adolescencia es un momento de mayor apertura al mundo, ¿no?, una salida hacia la exogamia y, bueno, un zambullirse en lo social. Nos interesa un montón pensar hoy en el carácter relacional de las identidades, y bueno, porque como estamos viendo, es algo que se construye en el marco del vínculo con los otros y en determinados escenarios históricos y sociales que atraviesan esta construcción. No es lo mismo ser un adolescente hoy que ser un adolescente en 1950. Bueno, cuando nosotros hacemos referencia a masculinidad hegemónica, lo hacemos en relación a lo que la sociedad considera como una forma correcta de ser varón. Cada sociedad va a impulsar de diversas formas a esos varones a acercarse lo más posible a un modelo de masculinidad, y a través de ese llevar al varón a comportarse y a entrar dentro de lo que es ser varón, pierde acceso a un montón de gamas de emociones, entre ellas la posibilidad de sentir empatía, de sentir reciprocidad, compasión, angustia, tristeza. Todos hemos escuchado alguna vez, los hombres no lloran, eso es algo que tal vez hoy en día no es tan habitual, pero hemos escuchado en contextos escolares, en contextos de amigos. Los adolescentes hombres no suelen demostrar tanto sus emociones en comparación con las mujeres, y esto se debe a que son todos sentimientos y emociones que están asociados a mujeres, a niños y a homosexuales, por lo tanto son rechazados para los varones. Si pensamos que el género es un dispositivo de poder, un guión para la socialización de los varones y las mujeres, la masculinidad es esa dimensión del guión que va a estar destinada a la educación de estos varones en ciertos mandatos y prácticas. Esta masculinidad es un mandato, porque es un conjunto de normas, de prácticas y de discursos que, de ser asumidos de una forma más o menos exitosa, va a asignar a ese varón en una posición social privilegiada respecto a otras identidades de género.
Como ya mencionamos en charlas anteriores sobre lo que es considerado hoy en día las nuevas masculinidades, vamos a hacer referencia a masculinidades en plural, ya que esto da cuenta y nos permite pensar que existen distintas formas de ser varones, e incluso distintas identidades masculinas, o sea, ya sean de varones o no, porque podemos hablar de mujeres o de otras identidades de género que manifiestan estas masculinidades. Y al habilitar estas masculinidades en plural, estamos haciendo referencia a que no hay una única forma de comportarse y de ser varón, sino también habilitar otras opciones y empezar a pensar que tal vez no estamos, el varón no está en esa posición social privilegiada respecto a otras identidades, sino que estamos hablando de una igualdad de género. Bueno, pensábamos, ¿no? Cuando construíamos, ¿sí? Esta charla, un poco bueno, hablando de las nuevas masculinidades, que estamos ante un cambio de paradigma, ¿sí? No es que haya cambiado ya el paradigma, pero estamos en pleno proceso de cambio, justamente, de paradigma. Entonces, en esta transición, ¿sí? Los varones, los adolescentes en particularmente, a veces están un poco desorientados sobre qué lugar ocupar, ¿no? Ante este cambio donde las mujeres ya no callan, por suerte, ¿no? Se denuncian las violencias, las injusticias, las desigualdades, ¿no? Y exigen, como decía Maya, justamente igualdad, ser tratadas como iguales, como semejantes, como pares, ¿no? Y entonces, para la cultura, ¿no? Decíamos, para la cultura patriarcal, el mandato de feminidad no es amenazar los privilegios de los varones, y es común que en este contexto, ¿no? Se elaboren discursos que interpelan a los varones, pensando especialmente en los adolescentes, en los púberes, y que esto genera cierto malestar, cierta incomodidad, y ¿qué hacer con esto, no? Está bueno que aparezca esta incomodidad porque justamente permite poderla poner sobre la mesa, ¿no? Poder abrazar dicha incomodidad y ver cómo podemos ir construyendo, ¿sí? Algo nuevo, ¿sí? Algo que tenemos la oportunidad histórica de ir soltando ciertos mandatos, ciertas formas, como decíamos, como se pensaba quizás antes, de cómo hay que ser un varón, ¿no? Donde quizás antes nunca es fácil, ¿no? Transitar la adolescencia, nunca lo fue, pero había algo claro de, bueno, qué es lo que se esperaba, qué lugar ocupar en esta sociedad, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que yo no puedo hacer, bueno, al estar en cambio, al estar transitando el cambio de paradigma, a veces aparece ciertas confusiones en el sentido de, ¿y qué lugar ocupo? ¿Y hablo, no hablo? ¿Dejo, no? Que tengo que decir estas cosas, las pienso, ¿no? Pero, ¿no? ¿Qué hago con toda esta incomodidad? Bueno, nos parece que es una oportunidad histórica, ¿sí? Para poder justamente acompañar, ¿no? Pensábamos la importancia de la ESI en las escuelas, como para los profesores, y para todas aquellas personas que estén justamente acompañando este proceso del crecer, ¿sí? Y que también tiene que haber un diálogo profundo en cuanto en todas las instituciones, pero también mucho desde la familia, ¿no? Para poder justamente generar estos debates que permitan acercarnos a otras formas posibles. Y como pensábamos, ¿no? Justamente retomando un poco el inicio del título que nos acompaña hoy, acompañar la construcción de identidades, ¿no? ¿Qué significa? A veces, cuando quienes acompañamos a los jóvenes, no podemos evitar, ¿no? Pensar en nuestra propia identidad. Justamente ellos y ellas tienen que construir esta respuesta a la pregunta de quién soy, ¿no? Y que si la pensamos, ¿no? Como nosotros mismos, es algo que implica a veces bastante esfuerzo, ¿no? ¿Cómo respondemos? ¿No? Respondemos quizás desde un nombre, empezamos a responder desde un nombre que justamente es lo más ajeno porque fue otro, es lo más propio y lo más ajeno a la vez porque fueron otros quienes lo eligieron, ¿no? Qué desafío enorme cuando los chicos y las chicas eligen justamente ir cambiando estos nombres que ya no los representan.
y respondemos con un nombre y con un rol a veces, ¿no? ¿Quién soy? ¿Soy hija? ¿Soy hermana? ¿Soy madre? ¿Soy psicóloga? ¿No? ¿Cómo respondemos? Desde un rol, entonces decíamos, entonces, todo esto, ¿no? Somos gracias a otros y con otros, ¿no? Y acompañar a construir una propia identidad nos hace repensar en el cómo la acompañamos. Es inevitable acompañar desde quienes somos, ¿no? No podemos acompañar de otra forma que siendo nosotras y nosotros mismos, ¿no? Pero repensar el cómo y repensarnos, ¿no? Cómo lo estamos transitando, ayuda un poco a poder acompañar aún con la diferencia, ¿no? Aún cuando no se elige lo mismo, aún con el enojo, ¿no? Propio y aún ante el enojo de los chicos y chicas que acompañamos, ¿no? Y también cuando no se dice, cuando no se pide, justamente. Entonces nos parece que es un desafío enorme justamente acompañar esto, porque nos hace volver a preguntarnos quién soy, que muchas veces no está muy claro, o que empieza a cambiar, ¿no? También a lo largo de la vida. Y entonces pensamos que como cualquier gran desafío, es importante poder transitarlo en comunidad, ¿sí? Acompañados y acompañadas en comunidad. Empezar a repensarnos, empezar justamente a debatir, ¿no? A compartir qué es lo que nos está pasando con nuestros jóvenes, y poder poder crear espacios de diálogo, ¿no? Para justamente no es una tarea que tengamos que hacer solos y solas, sino que puede estar acompañada, ¿no? Y bueno, puesta con el desafío de la construcción. Bueno. Y a eso les vamos a invitar ahora. Este es el momento para preguntarnos, para pensar juntos, si tienen algún comentario, algo que quieren decir. Si quieren, pueden abrir el micrófono y hacerlo directamente. Pueden escribir por el chat, los vamos leyendo, las vamos leyendo. Puede ser una pregunta o una reflexión. Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Ángeles y tengo un hijo de 3 años que empezó este año el secundario. Y bueno, este año particularmente tuvo un montón de cambios, tanto físicos como psicológicos, ¿no? Lo noté muy claro este año, fue como un vuelco total, además de cambiar también sus amigos, por empezar el colegio secundario y demás. Entonces lo que yo les quería preguntar y que me está costando con él es el tema del diálogo. Lo último que dijo Eugenia es acerca de crear espacios de diálogo. Sinceramente es algo que me está costando porque cuando quiero buscar quizás para hablar o algo, me dice, bueno, sí, está bien, me da la razón y chau, quedo ahí y cuesta, ¿no? Ahora ir un poquito más allá, como que se cerró y está en su mundo con la virtualidad, la compu, la Play, sus amigos nuevos y bueno. Entonces esto se me está empezando a complicar y recién empieza. Así que quería conversar con ustedes acerca de esto, cómo se generan esos espacios. Bueno, generar, ¿no? Espacios nunca es de una sola forma, por eso es como un trabajo medio artesanal, ¿no? Es como con cada chico y con cada chica va a ser distinto, ¿no? A veces está bueno, ¿no? Esto que decís, está con nuevas amistades, está en este espacio, ¿no? Medio como en su mundo, es bueno que lo tenga, porque necesita, como veíamos, ¿no? Esta separación, esto de empezar a construir su mundo propio, su gente propia, sus cosas, ¿no? La intimidad, lo muy importante en esta etapa, ¿no? Y justamente es crear oportunidades, a veces es a pesar de saber que voy a recibir una negativa, ¿no? Es decir, bueno, ya sé que me va a decir que no, pero yo lo invito igual a ver una peli conmigo, ¿no? Lo invito, ¿no? Quizás interiorizándose en qué es lo que le gusta, qué es lo que lo apasiona, ¿no? ¿A qué le dedica tanto tiempo? ¿A los juegos? Bueno, a ver, ¿de qué se trata estos juegos, no? Si te quiere contar algo. Quizás a veces la mejor estrategia... ¿Cómo, Dani? Estar disponibles también, ¿no? Porque los chicos van generando sus propios espacios, se encierran en la pieza con sus amigos, con los juegos, la compu, lo que fuere,
pero a veces también salen, ¿no? Y entonces también cuando salen es importante estar ahí. Claro, me parece que es importante que sepa que el espacio está, porque si uno deja de preguntar o de insistir porque recibe una negativa, tal vez el adolescente empieza a creer que, bueno, ya está, ya no puedo, ya no me está buscando, o ya no tengo esa oportunidad de preguntar o de compartir. Que sepa que el espacio está. Como decía Euge, seguir invitando, seguir, o sea, fijándose qué intereses tiene, si tiene nuevos amigos, tal vez una simple pregunta durante la comida o ese pequeño espacio que se comparte tal vez en lo cotidiano, como para que él se sienta habilitado a que si necesita, sabe que cuenta con la familia, con vos o con la persona que lo necesite. Gracias. Total, quizás no se va a presentar de una, ¿no? No es que enseguida va, bueno, entonces me está pasando, bueno, pero quizás una vez un poquito y otra vez otro poquito más. Y así, por eso decimos esto de crear un poco artesanalmente estas oportunidades, ¿no? Donde de a poquito se va a ir estableciendo, ¿no? Un poco. Pero, bueno, no dejar de construirlas. Acá Dani, quería leer, Marina nos dice, ¿no? Que es una excelente charla, me hace reflexionar mucho acerca de mi adolescencia y lo que en un futuro será la adolescencia de mi hija, que aún tiene 5 años, tiene un montón de tiempo para ir repensándola, ¿no? Pero qué bueno esto de poder repensarse, qué necesario, ¿no? Y repensar la propia adolescencia. Siempre me pregunto cómo será, qué trabajo iremos haciendo como madres y padres durante su niñez, su seguridad, sus elecciones, sus gustos. Bueno, muchas gracias Marina. Sí, Joana, Viviana, si quieren pueden abrir los micrófonos y podemos conversar. Si no, leemos lo que puso Joana. Dice, buenas tardes, gracias por la charla. Queríamos preguntar si cuando se les habla sobre la comparación de nuestra adolescencia en punto de igualdad, si es un reforzador positivo o no. Y la otra es cómo acompañar en las contestaciones tenidas por emociones desreguladas. Muy buena pregunta. Tener hijos adolescentes es todo un desafío. Sobre todo porque uno tiene que vincularse con las propias emociones. Cuando hablábamos de, bueno, ¿no? Esto de que activa las huellas de la propia adolescencia, ¿no? Siempre nosotros hoy hablamos de un proceso ideal, si se quiere, ¿no? Lo que debería ir pasando. Lo cierto es que hay un montón de errores en el camino y cosas que no estén del todo bien, ¿no? O que tienen sus fallos. Y la regulación emocional es una de esas cuestiones que se van desarrollando en la adolescencia y a veces nos puede costar un montón regular nuestras propias emociones. Entonces, la regulación de los hijos, propia de la edad, quizás eso nos activa un poco lo que nos pasa a nosotros. Y siempre es importante tener un espacio propio, ¿no? Para poder pensar qué a uno le pasa como persona y también como madre o como padre. Porque, como decía, creo en un momento, bueno, uno educa con lo que uno es. Y eso es siempre así. Sí, y después preguntaba por el tema de la comparación de las adolescencias maternas y paternas en comparación con la de los hijos. Y me parece que lo que nosotros queremos como poner énfasis es en que hay como una vuelta a la adolescencia desde de los padres, como decía Euge, con esto de que nosotros repensamos nuestras propias adolescencias cuando somos padres, pero la realidad es que no hay que compararlas, porque cada adolescencia es única, cada sujeto la va a vivir como única, los cambios son atravesados de formas distintas, o sea, por más que el adolescente va a buscar un grupo de par, cada uno lo va a vivenciar de distintas formas, entonces tal vez no es como un reforzador de positivo o negativo esa comparación, sino como dar el espacio, acompañar, pero son distintos contextos. Hoy en día la adolescencia se vive de formas muy distintas, ni siquiera
mi adolescencia, que fue hace 15 años, es la misma que hoy se vive hoy en día, por esta cuestión de los cambios sociales, la concepción de género, lo cultural, lo social, es tanta el cambio que se vive en las distintas generaciones que directamente los procesos por los que pasan los adolescentes también se ven modificados, porque como decíamos, lo social y lo cultural tienen una injerencia importante. Es cierto que la historia familiar como que tiene un componente dentro de lo que es el traspaso de los adolescentes por esa etapa, pero no sé si la podemos comparar como algo, bueno, yo en mi adolescencia hacía... Porque tampoco ¿no? Pensaban, tampoco somos los mismos, ¿no? Porque así como hay cosas que elegimos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Como ideales, ¿no? Familiares que los vemos como muy buenos, hay cosas que elegimos transmitir igual o hacerlas de la misma forma, hay muchas cosas que no elegimos hacer de la misma forma, ¿no? Que hicieron nuestros padres, y esas elecciones están desde que el nene, ¿no? Nena es muy chiquito, entonces, así como no hacemos lo mismo, bueno, obviamente, ¿no? Los chicos y las chicas van a transitar de una forma distinta a la que la transitamos nosotros, porque básicamente no tuvimos los mismos padres, ¿no? Mismo a veces hay comparaciones con hermanos o con hermanas, donde también es importante pensar que cada hermano y cada hermana tienen distintos padres, aunque sean los mismos, ¿no? Porque no se cría, no se acompaña de la misma forma, simplemente porque es otra persona, ¿no? Entonces, a veces las mismas cosas no funcionan para uno, por eso vuelvo, ¿no? Insisto con esto de la creación un poco artesanal, porque voy tratando, ¿no? Justamente de ir buscando de otras formas, ¿no? Lo que me funcionó perfecto para la adolescencia del mayor, me puede no funcionar para la del menor, y está perfecto, porque son personas distintas. Estoy acompañando la construcción de identidades totalmente distintas, a la propia, a la de mi otro hijo, a la de, ¿sí? Entonces, ¿y qué hacer ante los padres? Los momentos vitales de los padres tampoco son los mismos. Por ahí no es lo mismo tener un hijo a los 22 años y el segundo a los 35, o sea, porque claro. es otra persona, completamente diferente, ahí Joana, creo o a los 40. Ahí dijo Joana, como que el comentar esto sí, es cierto, está buenísimo que los padres compartan tal vez con sus hijos cómo vivieron ellos esa adolescencia, porque los acerca, es un lugar que obviamente desde ese lugar como que habilitan a la apertura del diálogo, está buenísimo, pero no como una comparativa de, no sé, mi adolescencia hacía tal cosa o no hacía tal cosa, entonces, más que nada es en ese sentido, como apertura al diálogo es buenísimo compartir las experiencias adolescentes de uno, pero no tanto como un señalamiento o una indicación de, bueno, yo lo viví así, está bueno que vos lo tengas en cuenta, porque es esto que volvían a decir las chicas, es cada uno lo va a vivir de una forma distinta y es una etapa donde aparte al adolescente le gusta, o sea, necesita diferenciarse de los padres, entonces es como que si uno le va a decir, no, yo no hacía tal cosa, y lo estamos invitando de alguna forma a que la haga, porque va como a tener esa posición de decir, bueno, pero yo podría, ¿por qué no? Un poquito iba a agregar esto de, ¿no? Decían, bueno, ¿y qué hacer ante los enojos? Bueno, ¿qué hacer ante los enojos? Es respirar profundo a veces, ¿no? No hay una respuesta de qué hacer, ¿no? Porque uno es humano y le pasan también cosas, uno también tiene mucha carga emocional en una discusión, ¿no? Entonces, pero poder entender un poco, por eso, ¿no? Lo que decíamos en la charla, poder entender un poco qué es lo que está pasando, ayuda un poco a decir, bueno, a ver, toda esta carga que le está poniendo quizás no está tan dirigida a mí, o sí, pero por todas estas cosas que vimos hoy. Entonces ayuda a poder respirar profundo y acompañar aún así en la diferencia, aún ante el enojo. Acá Elena nos agradece, bueno,
una excelente charla, sobre todo para repensar la manera de estar más cerca de nuestros adolescentes. Yo tengo 2 en casa, y por ejemplo hoy en día me cuesta mucho el tema de drogas, hablarlo con ellos, porque lo ven lo más normalizado, y este mismo tema no me ha costado con mi otro hijo mayor, de qué forma podría hablarlo. Bueno, un poco como, no sé, chicas, yo lo voy a empezar a responder, y si quieren, como hablábamos un poco con respecto a la pornografía, se me ocurría, por ejemplo, también con el tema de los videojuegos, ¿no? Demonizar cualquier tipo de práctica, no sé si diría está mal o está bien, porque eso no me parece que sea lo más relevante, sino en el sentido de decir, problematizarlas, ponerlas sobre la mesa, a veces es lo más efectivo, ¿no? Prohibir y decir esto está mal, esto no sé qué, a veces no ayuda mucho, porque son prácticas, por ejemplo, los videojuegos o la pornografía, son prácticas que son consumidas por los adolescentes. Mismo también las drogas, mismo el consumo de alcohol. ¿No? Tapar los ojos y decir, mis hijos no, bueno, esto no, porque esto está... Bueno, puede servir por un momento, pero ponerlo en la mesa, ¿sí? Poder habilitar el diálogo, a que se pueda hablar de estas cosas, de estos consumos, de cómo se consume, del por qué y para qué, ¿no? De cuál fue la intención de que aparezca este contenido, ¿no? Tanto en cualquier ámbito, de que aparezca este producto, este contenido, justamente fomentar lo que decíamos del pensamiento crítico, que eso es una tarea dificilísima, porque aún como adultos nosotros y nosotras, cuesta muchísimo a veces tener un pensamiento crítico, porque estamos invadidos a veces de un montón de información distinta y contradictoria, y es algo que nos cuesta como adultos. Bueno, ¿cuánto más le va a costar a un chico que está construyendo, ¿no?, su identidad? Y el tema de las drogas en particular es un tema bastante complejo y escabroso, porque cuando hablamos de drogas, yo supongo que la persona que hablaba, que no, en este momento no recuerdo el nombre, Elena, supongo que te referirás a drogas ilegales, pero hay un montón de otras drogas que son perfectamente legales, que seguramente hay en la heladera o en el chino cuando uno va a comprar, o en la farmacia. Y entonces el asunto está, yo coincido con lo que vos decís, Euge, ¿no? en dialogar respecto de las cosas, porque vos decías que que lo trae como más normalizado, ¿no? Los adolescentes tienen más normalizado el asunto del consumo de las drogas, y habría que ver qué es esto de estar normalizado, porque entre lo normal y lo patológico hay un continuo, digamos, ¿no? El asunto es como cuánto, ¿no? O sea, yo me tomo una cerveza, ¿eso me transforma en una persona alcohólica? No. Ahora, yo me levanto todas las mañanas y me tomo 5 cervezas, ¿eso me transforma en una persona alcohólica? Y sí, probablemente sí. Entonces, esto, ¿no? Como es re importante saber qué es lo que el adolescente entiende y piensa respecto de esto, más allá del prejuicio que, digamos, los padres, las madres podamos tener, o el miedo que nos pueda dar, ¿no? El tema de las drogas y la adolescencia, porque asusta como bastante, ¿no? Esas dos palabras juntas en una misma oración dan un poco de miedo, pero sí es importante saber qué es lo que el adolescente entiende por esa droga, quién la usa, para qué se usa, qué se siente, qué sabe, qué conoce, qué piensa respecto de eso. Y bueno, y nada, poder dialogar. El asunto es que cuando uno va como con los botines de punta a juzgar que esto está mal, el adolescente se cierra. Digo, todos fuimos adolescentes, seguramente esto no es una novedad lo que yo estoy diciendo, pero digo, los adolescentes tienden a cerrarse. Si vos no entendiste, listo, no hablo más con vos. Es así. Entonces me parece que... O no entendés nada, ¿no, Dani? O bueno, vos porque no entendés nada. El esfuerzo está en intentar entender o intentar escuchar, o por lo menos que el otro no deje de hablar, ¿no? A ver qué puedo pescar de eso que dice. Que mientras siga diciendo, sigo pensando, que mientras siga diciendo, bueno, estamos por un buen camino, ¿no? Más complicados estamos cuando ya no dice nada. Más oportunidad, tal cual. Que pueda estar el diálogo, que se pueda fomentar este diálogo, ¿sí? Crea más oportunidades
que el no poder ponerlo en palabras o simplemente decir esto está prohibido, ¿no? Y ya. Bueno, muy interesante de todas formas estas. A ver, Luciano dice, ¿no? Pienso que todas estas conductas rebeldes y relacionándolo con el enojo y el reto o los límites. ¿Cómo diferenciar aquello que apela a la búsqueda de un límite de aquello que apunta a otra cosa? Muy buena reflexión, Luciano. ¿Querés compartirla con el micrófono? Buenas, bueno, muy buena charla, muy interesante, todo lo que fueron contando. No, pensaba en esto que ustedes hablaban ahí sobre el enojo antes y ahora con respecto a actitudes que parecerían ser como rebeldes en relación al uso de drogas, medio como disruptivas, de cómo hacer para darse cuenta desde una posición quizás de padre, de cuando eso apela a la búsqueda de un límite por parte del adolescente, cuando está buscando que se le ponga un límite o cuando está intentando revelarse algo de la autoridad, y cuando es un llamado a atención que apela a otra posición que no tenga que ver con el límite y que apela a algo más de lo que ustedes decían en relación al entendimiento, al sentarse y escuchar de por qué eligió esa modalidad, ¿no? De revelarse y no otra. Sí, yo creo que de qué forma el adolescente se puede revelar y está bastante de la mano con el entorno, ¿no? Con qué entorno tiene y qué es lo que está más a la mano. Por ahí estará el adolescente que se puede revelar a través de las drogas, pero quizás hay otras formas de revelarse. No sé, está el adolescente que se siente que se revela porque elige una carrera diferente, por ejemplo, para estudiar, que la que los padres esperaban. Entonces, lo que pasa, me parece que en particular en el asunto del consumo de drogas, es una rebeldía que se puede complicar, porque es algo que al adolescente se le puede ir de las manos, digamos, ¿no? Si no hay un acompañamiento y un diálogo, ¿no? Otros que acompañen, porque por ahí no es lo mismo el consumo de determinadas drogas, no sé, la marihuana, o el alcohol, dependiendo, ¿no? de la cantidad, siempre dependiendo de la cantidad, que por ahí el consumo de otras drogas que ya digamos producen un daño mucho mayor, drogas más duras, ¿no? O sea, la cocaína, por ejemplo. Entonces, es bastante delicado el tema de la rebeldía en relación a las drogas, pero bueno, por ahí en la sociedad, como está tan al alcance de la mano hoy en cualquier lugar, es difícil pensar que algún adolescente en algún momento de su tránsito adolescente no se le va a presentar la posibilidad de consumir drogas, porque es una realidad social, ¿no? Me parece que el diálogo es lo que como padres se puede ofrecer. Uno no puede dejar al chico encerrado en la pieza que no salga porque afuera es peligroso. Tiene que salir. Necesita hacerlo, porque es igual de patológico dejarlo encerrado que si consume drogas, digamos, ¿no? Porque aparte también no está bueno pensar que, bueno, tal vez mi hijo, no sé, no frecuenta boliches. No hace falta que un adolescente frecuente un boliche para llegar a tener acceso a drogas hoy en día. Creo que hasta en el ámbito educativo, un compañero de colegio, grupo de par, puede llegar a ofrecer y a darle acceso. Entonces, está bueno que como padres, esto que repetimos hasta el cansancio, de dar la posibilidad a los hijos de habilitar ese diálogo necesario y también estar atentos, porque obviamente uno conoce y sabe cómo actúan los hijos, y hay ciertos llamados de atención o alarmas que se pueden llegar a percibir en caso de que nosotros sospechemos que puede llegar a darse algún tipo de consumo. Lo importante me parece que previamente nosotros tratemos de abrir ese diálogo y hablar. ¿Por qué? ¿Por qué tal vez podés llegar a tener acceso? Vas a empezar a salir, bueno, vos tenés que saber que cuando salís consumís alcohol, qué es lo que pasa, si te llegan a ofrecer algo,
Porque tal vez hay adolescentes que necesitan de información, porque no es la misma información que le podemos dar los adultos a que la que le van a dar un amigo, porque el amigo no le va a dar información de esto. Entonces está bueno informar, abrir el diálogo. Tal vez también es como decía Luciano, esto de, tal vez no lo hace ni siquiera por él mismo, sino por la necesidad de información o un límite, o tal vez el adolescente lo pregunta porque algún amigo está pasando por algo y también está bueno acompañar a ese hijo o a esa hija que necesita esa información, tal vez porque ve que alguien de su entorno está consumiendo o hay algo que le llama la atención, como tratar de no juzgar, porque tal vez ese adolescente viene a nosotros en busca de información o de la forma que puede, porque tal vez es muy difícil en entorno de amigos donde tal vez es común el consumo o alguna situación que pueda llamarnos la atención, buscar ayuda, y tal vez si nosotros no respondemos de una forma como con apertura, entorpecemos un poco este momento donde claramente se necesita de información y de contención. Es que también el pedir ayuda es a través del comportamiento, entonces por ahí hay un poco diferenciar entre lo que es la rebeldía propia de la edad y cuando el comportamiento pasa a ser un pedido de ayuda porque hay un proceso patológico en curso. Que un poco Exactamente, es lo que... a eso me refería. Claro. Sí, a mí me parece que sí es importante en este sentido poder ver cuánto, digamos, esta actitud rebelde, si se quiere, afecta la vida cotidiana del adolescente. O sea, en cuanto al grupo de amigos, puede tener amigos, no puede tener amigos, se pelea todos los días con los amigos, cambia de grupo de pares todos los días, digamos, no puede generar nuevos vínculos que vayan teniendo cierta regularidad y cierta estabilidad. ¿Qué le pasa en el colegio? Se lleva todas las materias, después no las aprueba, repitió el grado 4 veces. Bueno, esto, ¿no? Como ver si puede seguir avanzando, más allá de que en casa sea la guerra, supongamos, porque está rebelde, ¿no? Es importante poder ver que el adolescente pueda seguir siendo funcional, si se quiere, en los ámbitos en los que se va desplegando, ¿no? En estas otras instituciones de las que hablábamos antes, ¿no? Las instituciones sociales por las que el adolescente transita, y que pueda transitar de una manera medianamente adecuada, ¿no? Que pueda ser funcional a eso que en teoría se espera que le pase, más allá de la rebeldía propia del proceso y de la edad. Y acá hay algo que decía Joana, que me parece que es importante, dice, es relevante también mencionar que no tienen conciencia plena de los riesgos del todo, sí, totalmente. Por eso, justamente, cuando decíamos de esto de que los adultos, ¿no? Las madres y los padres tienen que funcionar como un cerebro externo, ¿no? Como una psique externa, tiene que ver con esto, porque realmente la concepción del riesgo en el que se pone uno haciendo determinadas cosas es algo a conseguir, que en la adolescencia todavía no está, y es algo que está en proceso, tiene que venir de afuera. Claro, y tampoco lo podemos exigir porque no va a estar. Por eso cuando Dani pasaba, ¿no?, por los cambios, enfatizó mucho en la parte del cerebro, porque justamente, ¿no?, uno no puede responder con lo que no tiene, ¿no? Y justamente, si esto está en construcción, tengo que ir construyendo esto de hasta dónde el límite, ¿no? Tengo que ir, ¿no?, en búsqueda y construcción. No le puedo exigir a un chico, una chica que tenga conciencia plena de los riesgos que implica, porque simplemente no lo puede hacer. Por eso justamente somos los adultos que acompañamos quienes tenemos que poner estos límites, aún sabiendo que van a ser desafiados, ¿sí? Aún sabiendo, ¿no? Por eso está bueno poder repensarnos para no enojarnos tanto cuando justamente rompen estos límites, cuando no tienen esta conciencia plena del riesgo, sino acompañar todo esto, porque es algo que se va a ir formando. Pero muy, muy importante, Joana, totalmente relevante. Hola chicas, bueno, primero que nada, muy linda la charla, muy interesante. En este acompañar que decís, Euge, me parece también repensar un poco el rol de las personas que maternan y paternan como un proceso también, me parece, ¿no? Y algo a construir. A ver, uno
cuando tiene un hijo, digamos, no hay un manual, no hay una guía que a uno le diga o le enseñe cómo ser padre, ¿no? Entonces dar cuenta un poco de esto, ante estos enojos, los límites, permitirse también el saber, digamos, que uno es un ser humano que está aprendiendo ahí también a maternar y a paternar. Y respecto a esto que decían, que con cada hijo es distinto, porque, bueno, obviamente en distintas etapas quizás evolutivas de la persona como madre o padre, viene un hijo, ¿no? Entonces, los padres son los mismos, pero a su vez con cada hijo son distintos, ¿no? Entonces, bueno, como dar cuenta un poco de esto, como no hay que tener todos los saberes establecidos ni totales ante un hijo, porque, bueno, somos seres humanos que estamos en constante aprendizaje, ¿no? Eso quería aportar. Bueno, es que me parece que también desde ahí es desde donde uno puede construir el diálogo con los hijos, ¿no? Porque ahí donde yo me creo que me las sé todas, en realidad hay algo de ese otro que no puedo saber si no escucho. Y el hijo, la hija, el hijo, es un otro. Y esa idea es re importante tenerla presente. Que más allá de que haya salido de mi cuerpo, lo haya adoptado, lo tenga chiquito, le haya dado la teta, la mamadera o lo que fuere, es otra persona. Entonces con esa premisa quizás es más fácil aprender a generar estos momentos de diálogo, ¿no? De conocer qué le pasa al otro, de preguntar. Sí, no ponerse, como dice Tatiana, la presión, porque no hay un modelo, no hay un manual que nos diga cómo hacer, cómo actuar, y está bueno habilitarnos a sentirnos por momentos como desbordados, porque obviamente es normal, así como seguramente cuando eran más chicos había otras cuestiones que nos preocupaban, hoy mientras que vemos transitar a nuestros hijos adolescentes, aparecen otras cuestiones. Entonces, sentirnos cómodos en el acompañamiento, habilitarnos a sentir tal vez, así como ellos se desbordan, bueno, no enojarnos, como decía Eus, que tal vez respirar un poquito profundo y contar hasta 3 y decir, bueno, hay cuestiones que exceden a nuestros hijos, pero estar tranquilos de que mientras que los acompañemos y habilitemos el espacio del diálogo, ellos van a estar contenidos, no es que los vamos a dejar librados como a la suerte de la vida y a estas cuestiones que atraviesan esta etapa evolutiva. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando. Muchas gracias por participar, por preguntar, por compartir. José, ¿vos querés decir algo? Levantó la mano sin querer. Bueno. Era un aplauso, pero también compartir que en esta época también es muy imperioso escucharles a los y las adolescentes, y también en esto de despejarnos en ellos, como es una oportunidad para incluso también revisar nuestras propias vivencias o nuestra propia adolescencia. Así que me llevo eso y tarea para revisar durante la semana mi adolescencia también. Muchas gracias. Bueno, en más o menos un mes nos estamos volviendo a ver con la próxima charla que esperemos les interese, ya les iremos compartiendo, pero bueno, está vinculada a trastornos de la conducta alimentaria y adolescencia. Así que bueno, esperamos contar con ustedes la próxima y bueno, nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar. Gracias. Gracias. Chao.